afecta una manifestación directa o inmediata de riqueza, ¿sí? Y es indirecto cuando se grava una manifestación mediata de la riqueza. Y para el último criterio, que es el criterio administrativo, se dice que un impuesto es directo cuando se establece el tributo de acuerdo a registros de contribuyentes o catastro en el impuesto inmobiliario. Y es indirecto cuando se aplica el impuesto sobre la base de tarifas o aranceles preestablecidos. Entonces, para el criterio administrativo, ¿qué dice? Cuando el Estado cuenta con un listado, ¿sí?, numerado de los contribuyentes, cuando puede identificar plenamente quién es el sujeto percutido y que también va a ser el incidido, estamos en presencia de un impuesto directo, ¿sí? Y cuando el Estado carece de ese listado, ¿sí?, o no tiene identificado a quien finalmente va a hacer el pago de ese impuesto, ¿sí?, estamos hablando de un impuesto indirecto. Asumo que no, entonces continuamos, ¿sí? La segunda clasificación que tenemos es con relación a los impuestos reales y personales, ¿sí? Para esta clasificación se hace atendiendo a la forma en que el Estado considera la renta o la riqueza de los individuos. Para los impuestos reales, el Estado dice no se detiene a considerar la situación especial o individual del contribuyente, sino simplemente constata la renta o riqueza de los individuos, ¿sí? Y en los impuestos personales, el Estado entra a considerar la situación especial de cada contribuyente con relación a ciertos factores que pueden modificar su verdadera capacidad económica. Por encima de los criterios que pueden aplicarse para diferenciar el impuesto real del personal, la finalidad primordial está en la búsqueda de la situación económica del contribuyente a través de consideraciones objetivas o subjetivas de la capacidad contributiva. El impuesto es de carácter real cuando se toman en cuenta aspectos objetivos del hecho imponible, cuando se grava una riqueza dada, un acto económico, la compra de un inmueble, un gasto de consumo, con independencia de la capacidad económica del contribuyente. Entonces, idea central, ¿sí? Resumiendo, decimos que un impuesto es real cuando ¿qué? Cuando el Estado no entra a analizar la parte subjetiva, ¿sí? Analiza exclusivamente lo objetivo, la manifestación directa de la riqueza, ¿sí? Veo esto y bueno, y sobre esto yo aplico el impuesto, ¿sí? No entro a tallar, a ver un poco, a ver, puede que Gloria Abogado tenga una mayor capacidad contributiva. Yo considero que Gloria Abogado cuenta con gran capacidad contributiva, entonces grabo. No, a él no le interesa si a Gloria Abogado tiene muchas deudas, no tiene muchas deudas. Lo que le interesa es que Gloria Abogado tiene un inmueble, ¿sí?, a su nombre. No le interesa si fue por donación, si fue por compra-venta, si Gloria entró nomás y agarró. No. Lo que el Estado ve es, Gloria Abogado tiene un inmueble, ¿sí?, es real, y esa manifestación es la que ataca, ¿sí? No entra a tallar o analizarle a Gloria Abogado subjetivamente, ¿sí? Y es, dice, personal cuando el Estado a la inversa sí analiza esas cuestiones subjetivas de Gloria Abogado, ¿sí? Analiza la capacidad contributiva de Gloria Abogado, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, dice, la necesidad de analizar la situación especial de cada contribuyente con respecto a la manifestación de su riqueza o renta radica en que las rentas de una misma cuantía pueden representar una capacidad contributiva muy diferente según las circunstancias de cada contribuyente, ¿sí? Entonces, tomamos el caso de dos individuos con una misma renta total de 2 millones de guaraníes, pero consideramos que mientras uno es célibe, el otro tiene un grupo familiar de 6 personas
que viven a sus expensas. La capacidad que uno y otro tengan para contribuir a las cargas del Estado será muy diferente, ya que mientras el primero podrá destinar una parte de sus rentas al pago del impuesto sin que se vea disminuido sustancialmente su estándar de vida y la satisfacción de sus necesidades primarias, el otro simplemente no podrá contribuir con un solo guaraní. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este análisis? Sí, Gloria Bogado y Raquel Bogado tienen, dice, un ingreso de 2 millones de guaraníes, las dos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Gloria Bogado es soltera, vive sola, no tiene otros gastos, y Raquel tiene 5 hijos, está casada, vive en alquiler, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice que lógicamente la carga tributaria o el impuesto le va a afectar más a Raquel Bogado que a Gloria Bogado. ¿Por qué? Porque entramos a analizar esa capacidad tributaria que tienen las dos independientemente, ¿sí? Eso es lo que hace el Estado entonces para determinar o para tratar de identificar cuando un impuesto que es personal o real, ¿sí? ¿Hay alguna consulta al respecto? Asumo que no. Dice, la gran ventaja de los impuestos personales, ¿sí?, sobre los reales es que aquellos hacen intervenir elementos subjetivos, conformándose más que los reales a los principios de uniformidad y de justicia. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la ventaja? Dice, de un impuesto personal, que el Estado realmente va a tener que analizar cuestiones subjetivas o elementos subjetivos que hacen a la capacidad de cada contribuyente, ¿sí? Y eso se ajusta más a una justicia distributiva, a una uniformidad en la distribución de las cargas públicas, ¿sí? El tercero o la tercera clasificación de la que vamos a hablar hoy es esa que tiene que ver con los impuestos ordinarios y extraordinarios. ¿Qué les viene a la cabeza cuando decimos que un impuesto es ordinario y otro es extraordinario? ¿Alguien me escucha por ahí? ¿Cuándo decimos que algo es ordinario y cuándo es extraordinario? Ejemplo sería una compra normal en un súper, sería una compra ordinaria, un movimiento simple. Sin embargo, un gasto extraordinario a una persona sería una compra de un inmueble que genera un impuesto aparte, que son de movimiento escaso. No es que el 100% de su tiempo una persona está haciendo. No sé si va por ahí. Ok, pero estamos hablando de impuestos. ¿Cuándo decimos que un impuesto es ordinario? ¿Qué les viene a la cabecita? ¿Por qué podemos decir que un impuesto es ordinario y el otro es extraordinario? Y ordinario podríamos decir que graban graban las rentas de las economías ¿Y qué más? y que como que sucede de forma más rutinaria. Por ahí vamos, José. ¿Qué más? Desde el punto de vista del Estado, tiene que ver, sí. Uno graba la renta y otro graba el capital, genial. Y con respecto a la periodicidad, ¿qué me pueden decir? Que persigue mensualmente o Cuando hablamos del Estado, impuestos, tasas y contribuciones, estamos hablando de un presupuesto general, ¿sí? Entonces podemos decir que es ordinario cuando, ¿qué? Cuando tiene la característica de qué ser, de periódico, ¿sí? periodicidad. Se repite ejercicio tras ejercicio, ¿sí? ¿Podríamos definirlo de esa manera? Sí. Entonces, y desde el punto de vista económico, tiene que ver, sí, con que uno graba la renta, ¿sí? Decimos que un impuesto es ordinario cuando graba la renta y decimos que es extraordinario cuando graba el capital, ¿sí? Entonces, en contrapartida, estamos hablando de un impuesto extraordinario
cuando se carece de esos elementos, ¿sí?, de constancia o periodicidad, ¿sí? No se repiten ejercicio tras ejercicios, ¿sí? Carece de esa característica, ¿sí? ¿Estamos bien? Dice, sobre la distinta naturaleza de estas dos clases de impuestos no hay unanimidad en la doctrina y a veces se le asigna la categoría de extraordinarios a aquellos impuestos que se establecen no con vigencia permanente, sino en forma temporal. Para Matthews Benavente, la diferencia entre una y otra clase de impuestos es más profunda y debe reservarse la denominación de ordinarios a todos los impuestos que en una y otra forma gravan la renta de las economías y el concepto de extraordinarios para aquellos impuestos que afecten el capital, ¿sí? Como norma general, todos los impuestos que contemplan las legislaciones tienen el carácter de ordinarios. ¿Qué quiere decir eso? Todos los impuestos, ¿sí?, que están establecidos en nuestra ley de presupuesto general de gastos de la nación tienen el carácter de ordinarios, ¿sí? En cuanto a los impuestos temporales, si ellos económicamente gravan la renta de las economías, serían ordinarios, aunque hay legislaciones que no siempre emplean el lenguaje técnico adecuado y les pueden dar la denominación de extraordinarios. La verdadera naturaleza de un impuesto ordinario o extraordinario solo puede ser determinada si se aprecia qué parte de la riqueza privada resulta afectada por ellos. Si es la renta, el impuesto será ordinario. Y si es el capital, el impuesto será extraordinario, cualquiera sea la denominación que se emplee. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Ya no una consulta? Profe, un Sí. ejemplo de impuesto extraordinario, ¿cuál sería? Y nosotros no tenemos, pero puede establecerse, no sé, por efecto de la pandemia, a partir de, estoy diciendo cualquier cosa, ¿verdad? A partir del mes de febrero va a entrar a regir un nuevo impuesto, ¿sí? Que va a ser temporal, va a decir, solamente va a tener vigencia desde febrero hasta abril del 2021, ¿sí? Y va a tener una causa y un destino, ¿sí? Ponele, para dotarle al Ministerio de Salud de todas las protecciones que necesitan los médicos, ¿sí? Es algo temporal, específico, no va a quedar permanente en nuestra legislación tributaria, va a tener un corto periodo de tiempo, ¿sí? Y después va a desaparecer. ¿Me aclaré o te confundí más? Profe, extraordinario se afecta al capital privado, tengo yo, no sé si es correcto. Afectan al capital privado, estoy leyendo. No sé si es correcto o no. Vos lo que tenés que tener en cuenta es, estamos hablando de ordinarios y extraordinarios, ¿sí? Para nosotros la clasificación principal va a ser, hablando desde el punto de vista de nuestro presupuesto general de gastos, todos los ordinarios van a ser el impuesto a la renta, el IVA, ¿sí? Ahora ya no hay IRA, sí, pero el IDU, todos aquellos impuestos que están vigentes, que se cobran ejercicio tras ejercicios. Ahora, desde el punto de vista económico o financiero, dice que hay autores que sí hacen esa clasificación de lo ordinario me grava qué cosa, la renta, y lo extraordinario el capital. El impuesto inmobiliario para nosotros, sí, que se paga ejercicio tras ejercicios, es ordinario. El impuesto inmobiliario es el impuesto al capital. ¿Estamos claros? Sí, profesora, sí. Seguro, vamos a parar si nos quedamos claros. Para nosotros, para el Paraguay, para la legislación tributaria, los impuestos ordinarios van a ser esos que están establecidos ahora en nuestra nueva ley tributaria, ¿sí? Todos esos que están vigentes, que se van a repetir ejercicio tras ejercicio. Y ahí no tenemos solamente impuesto a la renta, ahí tenemos impuesto a la renta, tenemos impuesto al consumo, tenemos impuesto al capital, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista financiero, dice que hay autores que sí hacen esa clasificación de lo ordinario, ¿qué cosa? Grava el capital, y lo extraordinario, perdón, lo ordinario grava, ¿qué dice? La renta, sí, y lo extraordinario grava el capital.
¿Estamos bien? ¿O no? Bien, profe. ¿Seguros? Sí, estamos bien, profe. Bueno, los ordinarios ya sabemos que van a ser toditos esos que están establecidos en nuestra ley nuevita, ¿sí? Se van a repetir ejercicio tras ejercicio. Y cuando al Estado por ahí se le ocurra crear un nuevo impuesto, ¿sí? Por una necesidad nueva que le surge, ¿sí? Así de la nada, pónganle la pandemia, ¿sí? Y a partir de febrero necesitamos cubrir tal necesidad, entonces el Estado me va a decir, créase un impuesto que grabará, puede ser la renta, puede ser el consumo, puede ser lo que fuere, ¿sí? ¿Por qué vamos a decir que es extraordinario? Porque no va a estar en nuestro presupuesto, ¿sí? No se va a repetir ejercicio tras ejercicio, sino que una vez satisfecha esa necesidad que surgió de la nada, termina, se evapora, chau, sale de nuestra legislación tributaria, ¿sí? Bueno, después tenemos la clasificación de impuestos únicos e impuestos múltiples. ¿Qué les parece que tenemos nosotros en nuestro sistema tributario? ¿Qué clasificación de esa múltiple o única tenemos nosotros vigente? Múltiple. Múltiple, ¿verdad? Es exactamente esa. Entonces hablamos de multiplicidad de impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos varios hechos generadores, ¿sí? Varios impuestos establecidos en nuestra legislación tributaria, ¿sí? Se graban diferentes manifestaciones de riqueza, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuáles eran las manifestaciones de riqueza que se graba? ¿O qué exteriorización de riqueza es la que el Estado toma para decir, ah, bueno, Gloria Abogado tiene capacidad contributiva? ¿Algún voluntario por ahí? La exteriorización de la riqueza, ¿cómo se llevaba a cabo? ¿O cómo yo manifiesto que tengo riqueza o que tengo capacidad contributiva? ¿A través de qué? Puede ser de las declaraciones juradas. Un peldaño antes. ¿Cómo el Estado sabe que Gloria Abogado tiene capacidad contributiva? Por la ¿De acuerdo a declaración los voluntaria. ingresos? Por la Los inscripción, ingresos. Nadie recuerda de la manifestación de cómo se manifiesta la riqueza, cómo se exterioriza la riqueza. ¿No? ¿Cómo exterioriza Gloria Abogado o Erika Torales o José Ramírez que tiene capacidad contributiva? Al consumir un bien o un servicio. A través del consumo, genial, Diego. ¿Qué más? Me faltan dos más. A través del gasto puede ser también. ¿Qué es consumo? ¿Sí? En profe, no es renta, capital y consumo. Asimismo, esas son mis tres manifestaciones o exteriorización, digo bien, de riqueza, ¿sí? Las tres manifestaciones que el Estado tiene en cuenta para decir, ah, bueno, mira un poco, Cintia Villalba consumió bastante, ah, ella tiene capacidad contributiva. Belén Melgarejo, a la pucha, ella tiene demasiada renta, bueno, obtuvo mucha renta, ella tiene la capacidad contributiva para ser contribuyente del impuesto a la renta, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que hace con esa definición o esa clasificación de impuestos, múltiples o únicos. En los múltiples que hace el Estado, entra a analizar si esas manifestaciones o exteriorización de riqueza que hace Gloria Abogado, ¿sí? Y me determina distintos hechos generadores. ¿Qué era el hecho generador? ¿Qué era el hecho generador? ¿Cómo? Tienen la obligación, puede ser.
¿Qué era el hecho generador? Concepto de hecho generador. ¿Alguna idea por ahí? El presupuesto establecido por la ley del impuesto que tenga que pagar. Entonces decíamos que el hecho generador era ese evento, ese acto, ese suceso, ese presupuesto establecido donde, dice, en la ley en forma genérica por el legislador, ¿sí? Que de producirse o concretarse, que dice, da nacimiento a la obligación tributaria. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? En nuestro sistema tributario vigente tenemos impuestos múltiples, ¿sí? En los que el Estado grava las diversas o las distintas manifestaciones de riqueza, capital, renta y consumo, ¿sí? Y para ello, ¿qué hace? Determinarme o establecerme o definirme diferentes hechos generadores, ¿sí? Distintos actos, eventos, sucesos, conductas, lo que ustedes quieran llamarle, que haga que Gloria Abogado pueda incorporarse, ¿sí? Como contribuyente de alguno de esos impuestos, a la renta, al consumo o al capital, ¿sí? Entonces, nosotros sí tenemos vigente la multiplicidad, impuestos múltiples, se grava la renta, capital y el trabajo, perdón, la renta, capital y el consumo, y con respecto a los impuestos únicos, dice no. ¿Qué hace el Estado con eso? Establece un solo hecho generador y no existen demás. Se grava una sola manifestación de riqueza, ¿sí? Y no existen otras cuestiones que grave el Estado. Para nosotros eso no existe, no tiene validez, ¿sí? Nosotros estamos con un sistema que se rige por la multiplicidad de impuestos, ¿sí? Impuesto a la renta, al capital y al consumo. Bueno, lo que tiene que ver con los impuestos interiores, ¿sí? Ya sabemos que tiene que ver con los derechos, sí, aduaneros o impuestos aduaneros. Dice, los impuestos llamados exteriores son aquellos que se establecen con ocasión al tráfico internacional de mercaderías y los interiores lo que gravan las rentas o manifestaciones de riquezas de las economías privadas, ¿sí? Los impuestos exteriores se establecen con relación a la importación, exportación o tránsito de mercaderías y están representadas por los impuestos aduaneros que se aplican en cada punto de los legalmente habilitados para efectuar este tráfico, siendo los impuestos sobre la importación, exportación o tránsito de mercaderías los únicos exteriores. Podría decirse también que interiores son todos los demás impuestos con exclusión de aquello. Bueno, entonces, impuestos interiores, tenemos nuestro impuesto a la renta, nuestro impuesto al consumo, nuestro impuesto al capital, ¿sí? Y los exteriores, todos aquellos que tengan que ver con los derechos o con los impuestos aduaneros, ¿sí? Ingreso y egreso de mercadería dentro del territorio nacional. Bueno, teoría general de los impuestos también nos pide nuestro programa y dice, se conoce con el nombre de teoría general de los impuestos a un conjunto de conceptos postulados y principios aplicables a los diversos impuestos en conjunto o a los sistemas tributarios. Esta teoría general tiene relación más con los impuestos mirados en su conjunto que por el impuesto mirado de una manera particular o especial. Y dice que esta teoría comprende el concepto del impuesto, los fines, la clasificación y aquellos principios de los impuestos. Principios éticos de la imposición, la generalidad de la imposición, todos los que gozan de renta bajo la protección del Estado deben contribuir al financiamiento de los gastos públicos. Este postulado nace como reacción a las condiciones en que se desenvolvían las finanzas públicas en la época en que se formulaba, caracterizado por la existencia de privilegios y de excepciones tributarias a favor de clases económicas o sociales que eran, por otra parte, las que detentaban la riqueza. La generalidad de la imposición representó un progreso ideológico con relación al tiempo en que este postulado se formula,
porque al menos se reclama que todos contribuyan a las cargas del Estado, sin que existan clases privilegiadas, pero evidentemente este principio estaba inspirado en una concepción de igualdad jurídica entre los ciudadanos que no pueden trasladarse al terreno económico de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este principio de generalidad de la imposición? ¿Sí? Que todos aquellos, ¿sí?, que estén bajo la protección del Estado tienen la obligación de ¿qué? De contribuir con el Estado. ¿Para qué? Para la satisfacción de las necesidades públicas, por el solo hecho de ¿qué? De pertenecer o formar parte de un Estado, ¿sí? Por su parte, el postulado de la uniformidad dice, expresa que no es la generalidad en la imposición la que logra dar satisfacción a los principios de justicia tributaria y que ella deba ser realizada en forma de igualar hasta donde sea posible el sacrificio que las diversas economías experimentan en el pago de impuestos. Se afirma claramente que las clases sin potencial económico deben estar liberadas de la imposición y que las cargas tributarias deben ser soportadas por los grupos que, bajo el amparo de la organización del Estado, obtienen una alta cuota en la distribución del ingreso nacional. La uniformidad es el postulado que exige la igualdad en el sacrificio impositivo basado en consideraciones reales. En el hecho cierto que rentas de distinta cuantía tienen también capacidad tributaria diferente y que ésta se acrecienta a medida que la renta se eleva y disminuye hasta la falta total de capacidad contributiva, cuando la renta deba destinarse a la satisfacción de necesidades esenciales. Si doctrinariamente resulta comprensible el objetivo que busca la uniformidad en la imposición, es difícil traducir este postulado, dice, en disposiciones concretas que en la realidad de un sistema tributario logren dar satisfacción. Para el principio o el postulado de la generalidad, decíamos, todos, por el solo hecho de ser partícipes, ¿sí? o de pertenecer, perdón, a un Estado, teníamos la obligación de ¿qué? De contribuir con el Estado para la satisfacción de necesidades públicas. Pero se le pone enfrente el postulado de la uniformidad y le dice no, no solamente por ser partícipe o por pertenecer al Estado, tenemos que contribuir para la satisfacción de las necesidades públicas, sino que hay que tener otras cuestiones en ojito y analizar un poquito las capacidades contributivas que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Y tratar de liberar, ¿sí?, aquellas clases o aquellos sujetos que sean los menos favorecidos, ¿sí? Aquellos que tengan una capacidad tributaria muy pequeña o muy de baja, dicen no, no le graben a esto porque ellos no tienen una capacidad tributaria suficiente para poder soportar, ¿sí?, y poder colaborar con la satisfacción de las necesidades públicas. Ya sabemos qué es la capacidad tributaria, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede conceptualizar qué es lo que es la capacidad tributaria o la capacidad contributiva? La aptitud que una economía tiene para soportar el peso de los impuestos sin que vea afectada la satisfacción de sus necesidades esenciales. Exactamente. O la del grupo familiar dependiente. Totalmente. Ya sabemos también qué es la capacidad contributiva, ¿sí? Entonces, el postulado de la uniformidad tiene que ver mucho con la capacidad tributiva o contributaria que tengamos, ¿sí? Para poder colaborar con el Estado para la satisfacción de necesidades, ¿sí? También aparece acá un mínimo exento de imposición, ¿sí? Y dice que el mínimo exento de imposición sería una determinada cuantía de renta que estaría libre de todo impuesto directo, por considerarse que con ella el contribuyente debe atender a sus gastos necesarios de subsistencia, tales como alimentación, vestuario, vivienda, atención, etc. Si bien esta suma no es fácilmente determinable, tampoco es difícil establecerla sobre la base de estudios estadísticos comparativos del empleo de presupuestos familiares e individuales de las personas que viven de un sueldo o un salario
medio, ¿sí? Entonces dice que debe existir también dentro del sistema tributario, dice ese mínimo exento de imposición. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que establecerse que un mínimo de renta no se halle gravada por ningún impuesto, ¿sí? Para que Gloria Abogado, que tiene o que percibe una renta pequeña, ¿sí? Ella asegure, dice, la satisfacción de sus necesidades básicas y que el Estado no le cargue con alguna imposición, ¿sí? Dice, este mínimo debería no solo contemplar las necesidades consideradas básicas o necesarias de subsistencia, sino las inherentes a un moderado o modesto estándar de vida, cuya satisfacción puede requerir algo más de renta que la mera satisfacción de necesidades elementales. El mínimo debe estar exento de todo impuesto directo, idea que debe complementarse con la supresión de los impuestos indirectos que gravan los usos o consumos de primera necesidad, ya que de lo contrario el mínimo exento sería ilusorio. Entonces, al lado de ese mínimo exento, de todo impuesto directo, también dice, saquémosle la responsabilidad también de abonar o de contribuir algún impuesto indirecto, ¿sí? Liberémosle a Gloria Abogado tanto impuestos directos o indirectos para que ella pueda, ¿sí?, cubrir por lo menos con la pequeña renta que está percibiendo, cubrir sus necesidades básicas y que eso le permita, dice, también tener un estándar de vida medio, ¿sí? Liberémosle a Gloria. Eso es lo que nos recomiendan. Después nos piden también el predominio del impuesto personal. El impuesto personal a la renta con tasa progresiva debe ser uno de los pilares en los cuales debe descansar el sistema impositivo. ¿Y por qué razones debiera de descansar un sistema impositivo con respecto al impuesto personal? Dice, porque la consideración únicamente aceptada es de que en definitiva todos los impuestos afectan la renta de los contribuyentes y por tanto deben orientarse el sistema tributario hacia este impuesto, que es el único que ofrece un cuadro sobre la renta total de las personas, sobre las cargas o gastos necesarios que puedan afectar esa renta. En los impuestos reales especiales no es posible aplicar la tasa progresiva porque ella podría generar injusticias tributarias y el predominio de este impuesto, que puede estar vinculado a otros, simplifica enormemente el sistema impositivo y haría más fácil su aplicación y fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan también? Con nuestro sistema tributario tenga como pilar fundamental que dice el impuesto a la renta. ¿Por qué? Por todas esas cuestiones que ya habíamos mencionado. Porque es directo, porque el Estado tiene bien identificado quién es el que va a hacer frente con esa obligación, ¿sí? Se tiene identificado que es Gloria Abogado la que es contribuyente de tal impuesto, estos son los ingresos que ella percibe, esto es lo que ella gasta, entonces hagamos que todos los recursos, ¿sí?, que el Estado pueda obtener, lo obtenga a través o gravando la renta, ¿sí? Supresión de todo impuesto que grave usos o consumos de primera necesidad. Entre los impuestos indirectos se distinguen aquellos que gravan los usos o consumos de primera necesidad, de los que gravan los generales o usuales pero no necesarios, y finalmente aquellos que gravan los usos o consumos suntuarios o de lujo. Con relación a este problema, las medidas concretas que pueden establecerse en los sistemas tributarios como forma de dar cumplimiento a los principios sobre la justicia tributaria, solo los impuestos indirectos que gravan usos o consumos necesarios son condenables por la naturaleza misma de los artículos que estos impuestos gravan, cuyo uso o consumo no dice tanto relación con la cuantía de la renta que se disponga, sino con necesidades de subsistencia o con el mayor número de cargas familiares que un contribuyente pueda tener. En cambio, los usos o consumos generales, como bebidas, cigarrillos, artículos de cierta calidad, suponen la posibilidad de emplear rentas que excedan del mínimo necesario de subsistencia, que al mismo tiempo pueden servir como base de impuestos de regulación económica, pueden ayudar al Estado a obtener ingresos
con los cuales operar posteriormente una política de mejor redistribución del ingreso nacional. Entonces, otra de las recomendaciones que se hace para el sistema tributario o impositivo, dice, es la supresión de todo impuesto que pueda agravar los usos o consumos de primera necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Nos recomiendan, ¿sí?, que se elimine todo tributo, todo gravamen, ¿sí?, que afecte a los usos o consumos de primera necesidad. Si Gloria Abogado está adquiriendo productos básicos de subsistencia para alimentos, para comida, ¿sí?, para educación, dice, libérenle a Gloria, ¿sí? Libérenle, eso no tiene que estar grabado, según este postulado, ¿sí? Y ahora dice, si Gloria Abogado se va a la bodega y compra 3 packs de Colonita, quiere decir que a Gloria Abogado le sobra un poquito de dinero y se da esos lujos de ir a tomar una cervecita. Entonces, eso sí denota que Gloria Abogado tiene una capacidad contributiva superior, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Está gastando de más, ella tiene capacidad contributiva y dice, sí, adelante. A eso sí podemos establecerle un gravamen, porque la cervecita no implica para Gloria Abogado, ¿sí?, la satisfacción de necesidades básicas, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar de este último punto y dice progresividad en el sistema tributario. Los sistemas tributarios vigentes hasta finales del siglo XIX descansaban en la generalización de la fórmula proporcional de imposición, que consiste en que la tasa del impuesto se mantiene constante, cualquiera sea la cantidad a que se aplique. Esta fórmula satisfacía el principio de la generalidad, pero se hizo manifiestamente inadecuada ante el postulado de la uniformidad. Entonces, ustedes ya hablaron de progresividad y proporcionalidad. Sí. No, les miento, no. Bueno, entonces dice, anteriormente lo útil, ¿sí?, era establecer un sistema proporcional, unas fórmulas proporcionales de imposición, ¿sí? Pero ahora lo que se utiliza, utilicemos o recomiendan que se utilice, es esa progresividad en el sistema tributario, ¿sí? A medida que aumente mi renta, mi consumo, mi ganancia, dice, también esas tasas de imposición deberían de aumentar. No se asusten porque esto vamos a ver en una unidad más adelante. Bueno, ¿hay alguna consulta con respecto a esta unidad en particular? Así podemos pasar rápidamente a la otra unidad. ¿No? Bueno, yo asumo que quedó claro, ¿sí? Voy a presentar la siguiente unidad, por favor, si me avisan cuando les aparezca. ¿Les aparece? Sí, profe. Sí, doctora, aparece. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las tasas, así mismo se llama nuestro programa, tasas. ¿Alguien puede darme un concepto de lo que son las tasas? Sí, con todo lo que ya vinieron aprendiendo hasta aquí. Las tasas son contraprestaciones pecuniarias que el Estado exige a quien hace uso de ciertos servicios públicos. ¿Sí? Entonces podemos decir que es un recurso, ¿sí?, del Estado. ¿Un recurso qué? ¿Derivado o originario del Estado? Derivado. Derivado. ¿Por qué decimos que es derivado? Porque provienen de los tributos. ¿Y qué más? Algo más le falta. Súper bien.
provienen los tributos y cómo actúa el Estado. Como sujeto de derecho público, ¿sí? Con poder de coerción me obliga, ¿sí? Coercitivamente el Estado está apoderándose de una porción de mi riqueza, ¿sí? Entonces decimos que es también una especie de tributo. ¿Por qué? Porque es un recurso que el Estado obtiene como sujeto de derecho público con poder de coerción. ¿Y qué hace? ¿Sí? Mete un poquito la mano en el bolsillo de los contribuyentes, ¿sí? Entonces, ¿qué son las tasas? Prestaciones pecuniarias, ¿sí? ¿Qué exige quién? El sujeto activo Estado, ¿a quién? Al sujeto pasivo contribuyente, ¿sí? En virtud de una ley, ¿sí? ¿Por qué decíamos? Por el compañero que me contestó recién. ¿Por qué pagamos tasa? Por la prestación de un servicio. Por contraprestaciones. Sí, con una, sí, de la prestación de servicios, dice, paga por la prestación de servicios, ¿sí? Y esos servicios, ¿qué características tenían? ¿Qué es lo que difiere o le hace diferente al impuesto? Indivisible. ¿Cómo? Indivisible. Son servicios directos o divisibles, directos. Hay una contraprestación directa, ¿sí? Entre lo que Gloria Abogado abona o paga como tasa y el servicio directo que el Estado le brinda, ¿sí? Bueno, entonces vamos a entrar a analizar esto, ¿sí? Dice, la clasificación de impuestos, tasas y contribuciones en la Constitución Nacional, ¿sí? Dice, constituyen los llamados tributos, considerados como las prestaciones en dinero que el Estado y otro organismo de derecho público exigen en forma unilateral en razón de su propio poder para satisfacer necesidades económicas o no a las personas que se encuentran en las circunstancias previstas en la ley. Las tasas y contribuciones son prestaciones pecuniarias debidas por el particular en atención a contraprestaciones directas del Estado. En la tasa, la retribución está dada en base a un servicio prestado en beneficio directo de un ciudadano determinado y que puede ser, por ejemplo, dice la expedición de un certificado, la legalización, etcétera. Por lo tanto, la fundamentación de la tasa está en la contraprestación divisible, directa, ¿sí? De un servicio realizable para una persona determinada. Se define la tasa como la prestación pecuniaria que el Estado exige a quien hace uso actual de ciertos servicios públicos. En esta definición resaltan tres elementos: el uso actual de un servicio público, un pago del particular de Gloria Abogado al Estado de una suma de dinero por el uso de ese servicio y la idea de que solamente en ciertos servicios públicos se cobran la tasa. La tasa es un tributo caracterizado por la contraprestación de un servicio individualizado hacia el sujeto pasivo. En resumen, podemos decir que la tasa es el recurso derivado consistente en la suma de dinero que se cobra por el sujeto activo, Estado, ¿sí?, a las personas que se benefician particularmente por la prestación de un servicio público, divisible, coactivo o libre por el reconocimiento de una ventaja diferencial basada en la concesión de un beneficio o por el uso del dominio público a través de un medio especial, ¿sí? Entonces está clarito qué es lo que es la tasa. Siempre va a ser, como todo tributo, una prestación pecuniaria que exige el sujeto activo al sujeto pasivo en virtud de una ley. ¿Pero por qué? Dice, como contraprestación, ¿sí?, aquel servicio divisible directo que el Estado le prestó a Gloria Abogado, ¿sí? Se identifica quién es el contribuyente o el sujeto pasivo, ¿sí?, que hizo uso de ese
servicio que se benefició directamente de la prestación de ese servicio, ¿sí? Entonces, ahí opera esa contraprestación. Gloria Abogado necesita este certificado o Gloria Abogado utilizó Ruta 1 para irse hasta Coronel Bogado y Itapúa y pasó por tales peajes y por el uso de ese servicio público, Gloria Abogado directamente, divisiblemente hizo uso de ese servicio, entonces tiene que abonar la tasa, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, fundamento de las tasas, dice, si se desea penetrar en el análisis del fundamento de la existencia de las tasas junto a la existencia de los impuestos, de inmediato surge una pregunta. ¿Por qué el Estado recurre a procedimientos distintos para financiar el costo de sus servicios? ¿Por qué el Estado no financia todos sus servicios públicos solamente por medio de tasas o solamente por medio de impuestos? Y dice, se ha dicho que esta coexistencia de ingresos de derecho público se debe a que existen ciertos servicios públicos en que no es posible determinar la ventaja, utilidad o beneficio que reportan desde un punto de vista individual, como sería el caso de los servicios que prestan las Fuerzas Armadas de un país, que aseguran el respeto de la soberanía, mientras que hay otros que es posible una mayor determinación individual del beneficio. Continuando con estas ideas, se ha llegado a formular una división entre servicios públicos de consumo divisible y servicios públicos de consumo indivisible. Y en principio, los primeros deberían ser financiados por tasas y los segundos por impuestos. Entonces, ¿por qué el Estado no solamente obtiene recursos a través de los impuestos o de las tasas? ¿Por qué? Porque dice que hay ciertos servicios en los que no se puede identificar, cuantificar o medir las unidades de consumo, ¿sí? No podemos limitarle a Gloria Abogado el uso del servicio de la justicia, el uso del servicio de la seguridad, el uso del servicio de la salud pública, ¿sí? Entonces, para todo aquello que yo no pueda delimitar, no pueda cuantificar el beneficio directo que está obteniendo Gloria Abogado, el Estado utiliza la figura del impuesto. Y para aquellos en que el Estado sí puede determinar cuál es el beneficio directo y cuántas veces Gloria Abogado se fue a pedir la expedición de un certificado o cuántas veces Gloria Abogado utilizó la Ruta 1, entonces ahí sí vemos, se puede medir, se puede cuantificar y con respecto a eso sí opera, ¿sí?, las tasas. Determinación del valor de las tasas. ¿Con qué criterio el Estado fija y determina el valor de la tasa que cobra a quienes hacen uso de ciertos servicios públicos? Un primer criterio de carácter estrictamente matemático. Y si se aplicara en todo su rigor la idea que informan las tasas, sería el de dividir el costo total del servicio de consumo divisible por sus unidades de consumo y cobrar por cada una de estas un costo matemático. El Estado advierte que por sobre el principio de que ciertos servicios se financien por medio de tasas, existe un interés colectivo en que se haga uso de estos servicios cuya existencia favorece la convivencia social, el nivel cultural, la vida civil de los ciudadanos, y así el principio del costo matemático debe ceder al paso a la idea de favorecer al uso de estos servicios públicos, rebajándose el valor del costo matemático a una cantidad que, en todo caso, haga posible el consumo de estos servicios en los que, junto con el interés individual comprometido, existe un interés social en que acuda a ellos. El criterio matemático se ve modificado y en la determinación del valor de las tasas se consideran las circunstancias de que el servicio público deba estar al alcance de los que necesitan, aun cuando estos no puedan cancelar el costo matemático de la unidad de servicios. Entonces, ¿cuáles son los criterios financieros y sociales para fijar concretamente el valor de las tasas? Y dice, primero, el carácter social, dice que el servicio público debe estar al alcance de quien lo necesite. El del carácter financiero, que una parte del costo del servicio deba ser financiada por toda la colectividad a través de impuestos, por ser ella una consumidora eventual.
Entonces, para la determinación del valor de las tasas, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta el Estado? Dice, tiene que tener en cuenta lo social y lo financiero, ¿sí? Lo social, ¿por qué? Porque todos aquellos servicios que el Estado debe brindar, dice, tienen que estar al alcance de toda la colectividad, ¿sí? Que todos medianamente podamos hacer frente, ¿sí? Al valor de esas tasas, ¿sí? Unidad de consumo como base para determinar la tasa. Con relación a la forma de distribuir el costo de un servicio público entre los consumidores a que se atiende por las tasas, se plantea el problema de determinar lo que se llama la unidad de consumo, que sería para cada servicio el que se presta a un consumidor o al usuario de él. El servicio de alumbrado público abonado por un periodo anual, el envío de una carta dentro de una misma ciudad, barrido y limpieza en la vía pública, entre otros. Esta unidad de consumo a que el servicio público es capaz de atender se determinaría en su valor matemático, dividiendo el costo del servicio por el número de solución al criterio que predominará sobre si en el uso del servicio público predomina el interés público o el interés particular. La unidad de consumo es la cantidad numérica que sirve de base para calcular el uso o consumo que una persona hace de un servicio. Esta unidad de consumo varía según la clase del servicio que se trate, alumbrado, correo, etc. Para determinar la tasa, tomando como base la unidad de consumo, se divide el costo del servicio por el número de unidades de consumo del respectivo servicio. Entonces, para determinar el valor de la tasa, ¿qué es lo que hace el Estado? Dice, dividir el costo, cuánto le sale al Estado la expedición de certificados, cuánto le sale al Estado mantener las rutas en condiciones, y eso divide ¿con qué? Con las unidades de servicio, ¿sí? Con la cantidad de veces que Gloria Abogado utilizó la ruta 1, con la cantidad de veces que Gloria Abogado solicitó la expedición de algunos certificados, ¿sí? Ese es el cálculo matemático que debe de hacer el Estado. ¿Para qué? Para determinar el valor de las tasas, para determinar el quantum, el porcentaje o el valor que el Estado va a cobrar por ese beneficio directo, divisible, particular que le está brindando a Gloria Abogado. Sistemas de recaudación de tasas. En la recaudación de estos ingresos se emplean diversos procedimientos, según sea la naturaleza del servicio del que se trata. En algunos se exige el pago de la tasa en forma directa e inmediata de quien recurre al servicio. Por ejemplo, tasas portuarias, servicio de peajes, tasas aeroportuarias, servicio de correo, entre otros. En otros casos, dice, son los propios funcionarios encargados de estos servicios los que recaudan del público el valor de las tasas, como en el caso de las tasas municipales. Y por último, se usa un sistema indirecto de estampillas, timbres o papeles con el sello del Estado que deben ser utilizados al momento en que se presta el servicio. Entonces, a través de estos tres sistemas es que el Estado puede recaudar utilizando las tasas, ¿sí? De forma directa, cuando Gloria Abogado atraviesa el peaje de Villa Florida y paga, ¿sí? En otros dice, en aquellas tasas que cobran los municipios, dice, o tasas municipales, cuando el funcionario mismo del municipio está recaudando, ¿sí? Y por último, se usa el sistema indirecto a través de estampillas, timbres o papeles sellados que deben ser utilizados al momento de la prestación del servicio. La famosa tasa por estampilla, etcétera. Y por último, podemos mencionar cuáles son los servicios públicos costeados por tasas en el territorio, ¿sí? Alumbrado público, a cargo de la ANDE, las tasas municipales, la limpieza de las calles, recolección de basura, chapa, limpieza de cementerio, etcétera.
las tasas judiciales, las tasas del peaje, las tasas percibidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la expedición de diplomas, alcantarillado, las tasas percibidas por el registro civil, las tasas por transporte de carreteras, las tasas percibidas por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Agricultura, etcétera. La obligatoriedad de las tasas. Cuando el Estado actúa como ente público y satisface una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos determinados, se les impone un tributo llamado tasa. La voluntad del usuario es determinante para producir o no el hecho sometido a gravamen, pero no para determinar el nacimiento, validez y contenido de la obligación que derivan de la ley única que puede regular esta obligación del derecho público. El pago de la tasa es obligatorio para quien hace uso de un servicio público. Por eso se dice que es una retribución de servicios. La obligación de pagar la tasa nace en el momento en que la persona, Gloria Abogado, hace uso de un servicio específico o bien cuando el servicio entra a funcionar. La tasa tiene el carácter tributario, o sea, que el Estado lo exige en virtud a su soberanía fiscal, al igual que los impuestos son obligatorias en virtud de las leyes que la establecen. En el caso de las tasas, la coerción del Estado aparece obligando a pagar una tasa en contraprestación al servicio del que se hace uso a cualquier individuo. Entonces, ¿cuándo nace esa obligación de pagar con las tasas? Dice, en el preciso momento en que Gloria Abogado hace uso de un servicio público, ¿sí? Atravesó el peaje de Villa Florida, ¿sí? Solicitó la expedición de un certificado. En ese preciso momento nace la obligación, ¿sí? Y ahí no se le va a preguntar a Gloria, ¿querés pagar la tasa? No, en ese preciso momento opera la obligatoriedad, ¿sí? El Estado, en poder de coerción, le obliga a Gloria Abogado a pagar la tasa, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Hay alguna consulta con respecto a las tasas? Se fueron todos, parece. ¿Se entiende bien, profesora? Bueno, mis queridos, yo creo que es suficiente por hoy, ¿verdad? No les quiero torturar. Mañana el doctor les va a seguir torturando. Ojalá pueda desarrollar también 2 unidades. Entonces, lo que sí les pido es si pueden mironear ya, darle una leída rápida a las 2 lecciones que vienen: principio de proporcionalidad y el de progresividad, y finanzas municipales, como para que les sea más fácil, y si tienen ya cuestionamientos que hacerle, ya le hagan al doctor al principio, ¿sí? Y poder avanzar, porque a mí lo que me preocupa